Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala presenta un mensaje basado en la Palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, amados hermanos, qué gusto saludarles una vez más desde las cabinas de Canal 27 para llevar una vez más el estudio en el libro de Nehemías, donde estamos estudiando semana a semana. Para mí es un privilegio. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es José Roberto Barrios y soy pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala. Y tenemos el enorme privilegio de llevar un estudio en el libro de Nehemías cada domingo. Y si usted está allí, entonces en casa, le invito a tomar su Biblia y que me acompañe nuevamente en esta serie emocionante de este libro que fue escrito hace cientos de años atrás, pero sigue siendo tan relevante para nuestros días y especialmente en el qué hacer en nuestras iglesias. Estamos estudiando ya el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y para hacer un breve recordatorio de lo que hemos estudiado, el libro de Nehemías trata de la tercera oleada de judíos que regresaron de Babilonia. Ustedes recordarán en la historia de los profetas que Israel fue a parar a Babilonia por 70 años, a este exilio como juicio de Dios, porque no quisieron convertirse de sus malos caminos. Después de estos 70 años, el pueblo de Israel empieza a regresar en tres oleadas distintas. La tercera oleada es dirigida por Nehemías y todo lo que ocurre lo tenemos documentado precisamente en el libro de Nehemías. Como ustedes recordarán la historia, Nehemías era copero del rey. Él se encontraba muy cómodo sirviendo al rey allá en el palacio, cuando Hanani, uno de los que había regresado a Jerusalén, regresa a este lugar y le da un reporte desalentador de lo que estaba sucediendo. Esto quebrantó el corazón de Nehemías, quien recibe el llamado de Dios para dejar cómodamente dejar su trabajo, que estaba muy cómodo allí en este imperio, para poder ir ahora y regresar a Jerusalén para emprender la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Este es el contexto en el cual encontramos esta historia. Bien, en el capítulo 1, capítulo 2, vimos cómo Nehemías entonces emprende el viaje hacia Jerusalén. La buena mano de Dios estuvo con Nehemías al punto que consigue el permiso del rey, consigue cómo financiar esta obra porque consigue la madera para poder reconstruir los muros y también una guardia personal quien lo protegiera durante el camino. Cuando Dios está en el asunto, vemos cómo Dios abre puertas para que se cumpla su voluntad. Y Nehemías simplemente está siendo un instrumento en sus manos. Nehemías entonces llega a Jerusalén, inspecciona por sí mismo cuál es la situación de los muros, se da cuenta que es algo realmente difícil. Aproximadamente llevaban 80 años esos muros tirados en el suelo, ya eran unas ruinas totalmente. Y entonces Nehemías, después de 3 días de orar, de pensar y de meditar en su estrategia, convoca a los israelitas y a todos los judíos, a todos los israelitas, y les anima a empezar a trabajar. Vimos recién la última vez cómo todo el pueblo empieza como un solo hombre a trabajar en este gran proyecto. Vimos la semana pasada cómo el pueblo de Israel entonces empieza a trabajar en equipo. Vimos en el capítulo anterior que tanto hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos se involucran en este gran proyecto de la reconstrucción de las murallas. ¿Por qué este proyecto era importante? Bueno, las murallas protegían a la ciudad de ladrones, de gente perversa que quisiera saquear el templo o quisiera saquear la ciudad. Por eso era imperativo que el pueblo de Israel nuevamente levantara estas murallas. El proyecto pues era un proyecto bastante grande, eran aproximadamente 4 kilómetros de longitud por 6 metros de alto por 3 metros de ancho. Es decir, era un muro gigantesco, era una mega construcción para aquellos días. Así es que el pueblo de Israel se une
y algunos de los detalles que vimos en las semanas anteriores es que habían plateros, habían comerciantes, había sacerdotes, habían levitas, todo mundo estaba involucrado en la obra de reconstrucción. Esta mañana vamos a estudiar los primeros versículos del capítulo 4, donde veremos que la perseverancia de Nehemías y el pueblo permitió que la obra llegara hasta la mitad de su edificación. Si usted tiene su Biblia en Nehemías, ahora vamos a estudiar el capítulo 4, versículo 6, y vamos a ver cómo ellos llegaron con la ayuda de Dios a la parte media de este trabajo. Dice el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Como ven ustedes en este pasaje, dice que lograron llegar a la mitad del trabajo y todos los que hemos estado involucrados en algún momento, en alguna construcción, ya sea en el ámbito eclesiástico o a nivel personal, sabemos lo difícil que es empezar, ¿no es cierto? Los cimientos es donde más dinero se invierte, es donde más mano de obra se invierte y no se ve avanzar el camino. Pero ahora ellos han salido del cimiento, han salido de lo más difícil y ahora están a media altura. Y eso es porque la buena mano de Dios les ha estado guiando hasta este punto. Sin embargo, no todo es color de rosa. Ahora los enemigos empiezan a aparecer. Vea usted en su Biblia, en el versículo 7 y 8, lo que ocurre. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Queridos hermanos, noten ustedes la reacción de los enemigos de Israel cuando vieron que el proyecto iba avanzando. Dice que se encolerizaron mucho. Queridos hermanos, no hay nada que haga enojar realmente a Satanás y sus secuaces que una iglesia que trabaja en unidad y en armonía. No hay nada que moleste más al reino de las tinieblas que una iglesia que se dispone a trabajar en el reino y cumplir los planes de Dios. Y me llama mucho la atención porque también en los versículos 1 y 2 notamos que ellos estaban realmente enojados. A Satanás le gusta que todo siga igual, que nadie se levante para trabajar, que sigamos en el mismo status quo, pero cuando hay un líder y hay personas que se unen a la visión y quieren trabajar, el infierno tiembla. Y eso es lo que está pasando justamente en este versículo. Se levantan estos enemigos que los hemos visto desde el capítulo 1 y el capítulo 2. Sanbalat, Tobías y los árabes, incluyendo ahora los amonitas y los asdoditas. ¿Quiénes eran Sanbalat y Tobías? Bueno, estos eran gobernadores samaritanos, vecinos de los judíos, quienes no estaban dispuestos a permitir que ellos avanzaran en el proyecto. ¿Sabe qué es lo más interesante? Leemos en el libro de Esdras, cuando la primera oleada de judíos llegó a Jerusalén, que Sanbalat y Tobías querían ayudar en la construcción. Pero Zorobabel no se los permitió. Y es ahí donde salieron a luz las verdaderas motivaciones de su corazón. Queridos hermanos, tengamos mucho cuidado. No todos los que llegan a la iglesia diciendo que quieren ayudar, realmente quieren ayudar. Aquí tenemos un buen ejemplo de eso. Sanbalat y Tobías no estaban interesados en la obra de Dios, sino estaban interesados en sus propios proyectos personales. Y cuando Zorobabel tuvo discernimiento y no les permitió trabajar en la obra, es allí donde ellos sacan sus verdaderas intenciones y se dedican a estorbar,
a hablar, a contradecir, a criticar a Nehemías y a los líderes para que no pudieran avanzar en este proyecto. De manera que debemos tener mucho cuidado, porque en la iglesia también hay Sanbalats y Tobías que llegan como con un corazón muy dispuesto, pero que en realidad sus motivaciones no son del Señor, y debemos tener discernimiento. Ahora, otro detalle interesante que aparece en el texto es que también se unen a esta comitiva de enemigos los asdoditas. Los asdoditas eran descendientes de los filisteos y estaban al oeste de Jerusalén. Esta tribu, este pueblo de asdoditas, lo interesante es que ellos no se llevaban con los samaritanos, no se llevaban con Sanbalat, no se llevaban con Tobías ni con los árabes, especialmente del área de la parte de los samaritanos. Sin embargo, ahora vemos en este pasaje que los asdoditas se unen, aunque no se llevaban con los samaritanos, sí se unen para poder atacar o poder estorbar el proyecto de los judíos ahora que están empezando o que ya van a medio camino con el proyecto de reconstrucción. Vemos entonces que Satanás está moviendo a diferentes pueblos, a diferentes comunidades para estorbar el camino. Hermanos, cuando nos proponemos hacer la voluntad de Dios, vamos a recibir oposición. Y esa oposición vendrá de nuestros vecinos, esa oposición vendrá de nuestros propios familiares, o incluso dentro de la misma iglesia vamos a encontrar oposición. La Biblia es bastante clara. Cuando nos disponemos a trabajar para el Señor, vamos a encontrar oposición. Y yo no sé qué usted esté viviendo en este momento, qué sea lo que usted esté pasando en este momento en que usted esté sufriendo oposición. Quisiera que a la luz del estudio de esta mañana en Nehemías podamos aprender algunos principios que Nehemías aplicó para vencer la oposición. ¿Y cuáles fueron esos principios que él utilizó? Muy bien, veamos en la Biblia, en el versículo 8 del capítulo 4. ¿Cuáles fueron esos principios que él utilizó? Vea lo que dice el versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. ¿Notaron qué es lo primero que hace Nehemías para contrarrestar la oposición? Y es interesante porque lo primero que hace Sanbalat y Tobías es empezar a hablar en contra de Nehemías y a decir, ¿y estos qué van a hacer? Estos no pueden trabajar, estos son unos débiles judíos. Si viene una zorra y se para sobre estos muros, se van a caer. No sirve lo que están haciendo. Es una ola de crítica y de cosas que dejaron ir al corazón y a la mente de Nehemías y sus líderes. Sin embargo, no contentos con eso, ahora están planeando, porque ya vieron que esa estrategia no funcionó. Hermanos, cuando usted está trabajando para el Señor y alguien está hablando a sus espaldas, alguien está diciendo cosas negativas de usted, que usted no puede o que usted no sirve para esto, para lo otro, siga el ejemplo de Nehemías. Lo primero que él hace es orar. No es pelear, no es defenderse, sino lo que él hace es orar. Dice el texto en el versículo 9. Entonces nosotros oramos a nuestro Dios. Si hay algo que vemos en el liderazgo de Nehemías, hermanos, es que Nehemías era un hombre de oración. Y es que si nosotros queremos ser líderes bíblicos al frente de nuestras congregaciones, no podemos descuidar el tema de la oración. Nehemías fue un hombre de oración. Vemos que antes de iniciar este proyecto, Nehemías entró en un tiempo de ayuno y oración. Es decir, Nehemías no actuó impulsivamente. También lo vemos orando cuando el rey Artajerjes le pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Nehemías en ese momento elevó una oración a Dios.
Lo vemos orando también cuando Nehemías recién llega a Jerusalén, no se pone a trabajar, espera 3 días y esos 3 días él oraba constantemente pidiendo la dirección de Dios. Y ahora cuando vemos que hay una amenaza latente de ir y atacar Jerusalén, Nehemías una vez más recurre a la oración. Hermanos, debemos volver a esta disciplina espiritual. Debemos seguir el ejemplo de Nehemías. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías, aunque no había leído las cartas del apóstol Pablo, por supuesto, porque esas están en el Nuevo Testamento, él sabía que su lucha no era contra los gobernadores de Samaria o de los amonitas o los asdoditas. Su lucha era contra gobernadores de las tinieblas. Y es que el Nuevo Testamento nos dice, el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sanballat y Tobías eran simplemente la cara visible de este reino, pero atrás de ellos estaba Satanás, quien quería estorbar los planes de Dios de la reconstrucción de estas murallas. Hermanos, por eso debemos orar por las personas que nos persiguen. Por eso es tan importante orar por las personas que hablan mal de nosotros, porque ellos no son la fuente primaria, sino nuestra lucha es contra Satanás y sus huestes de maldad. Y esta batalla entonces no se gana a través de espada, a través de fuerza, a través de golpes, sino es a través del Espíritu Santo. Y es que una de las cosas que aprendemos en la Biblia es a depender constantemente del Señor en oración. Y si algo tenemos en el liderazgo de Nehemías es que constantemente estaba orando. Vemos esto también en el Nuevo Testamento. Ustedes seguramente han leído el ministerio de Jesús y cómo Jesús constantemente se apartaba a lugares a solas a orar, ¿no es cierto? Él tenía que a veces levantarse de madrugada porque siempre estaba la gente buscándole, pero nunca quiso descuidar esa parte tan importante porque orar, hermanos, nos hace depender del Espíritu Santo. No podemos vencer la oposición en la carne, podemos vencer la oposición únicamente mediante el Espíritu Santo. Pero hay una segunda cosa que Nehemías hace para poder vencer la oposición. Número 1, se pone a orar. Y número 2, vean lo que hace en el versículo 9 de Nehemías capítulo 4. Vean lo que hace ahora Nehemías. Dice así el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Versículo 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Noten ustedes ahora que Nehemías no solo oraron, sino también obraron. Es decir, de la oración ahora pasaron a la acción. Y esto es importante, hermanos, porque la Biblia nos enseña que debemos orar en primer lugar, pero no solamente quedarnos en la oración, también debemos pasar al terreno de las acciones. Y Nehemías oró junto con sus líderes y el pueblo, pero después de orar también pasaron a las acciones y él organiza al pueblo y pone una guardia, dice, contra ellos de día y de noche. Recordemos que había una amenaza de invasión de parte de se estaban uniendo los amonitas, los samaritanos, los asdoditas, los árabes para poder ir y derribar lo que ya llevaban del proyecto. Así es que es una situación tensa, difícil para Nehemías. Sin duda fueron días muy difíciles, a lo mejor no podían dormir, pero lo que quiero que notemos es cómo ellos pasan de la oración a la acción. Y es que, hermanos, la soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad humana.
Por ejemplo, yo estoy seguro que usted como creyente, como cristiano, antes de dormir, ora, ¿no es cierto? Para que Dios guarde su noche, guarde a su familia. Pero eso no implica que usted deje abiertas las puertas de su casa, ¿cierto? Es decir, nosotros echamos llave a la casa y oramos. ¿Por qué? Porque no solamente oramos, sino también tomamos acciones. Es decir, esto es lo que justamente está pasando aquí con Nehemías. Y esto nos enseña, hermanos, que nosotros debemos orar y confiar en Dios, pero nuestra confianza en Dios no anula nuestra responsabilidad personal. Así es que Nehemías oró, pero también armó a su pueblo, a sus líderes, para que estuvieran preparados para la batalla. De manera que estaban por un lado trabajando en la obra, pero por el otro lado tenían sus espadas y tenían sus lanzas. Y esta es la dinámica de la oración, hermanos. La oración nos lleva a postrarnos de rodillas, a solicitar la gracia del Señor, pero también luego nos lleva a ponernos de pie y empezar a trabajar. Usted recordará lo que Jesús dijo: pedid y se os dará, y luego dijo que buscad y hallaréis. ¿Notan cómo están estos dos elementos? El hecho de confiar, el hecho de esperar en el Señor, pero por el otro lado también el hecho de trabajar y salir y tomar acciones que nos lleven a esto. De manera que entonces Nehemías confiaba en Dios, y porque confiaba en Dios trabajaba duro, y porque confiaba en Dios también estaba listo para repeler cualquier ataque del enemigo. Esta enseñanza me hacía mucho sentido porque nosotros estamos todavía luchando contra una pandemia, y así como nosotros oramos para que Dios nos proteja, también oramos sabiamente, oramos para que Dios nos proteja, pero también usamos mascarilla, también usamos gel, porque la confianza en Dios no anula nuestra responsabilidad humana. Este es el método que vemos que Nehemías utiliza en este momento, y estaban constantemente alertas. Vea lo que dice el versículo 17 del capítulo 4. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Hay un dicho muy popular que nosotros utilizamos, y es orando y con el mazo dando. En el caso de los judíos era orando, pero también con la espada. Con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada. Es decir, hermanos, ellos fueron diligentes, sabios, sagaces para llevar adelante este gran proyecto. Si nosotros podemos, hermanos, aplicar este pasaje a nuestra vida espiritual, bueno, es verdad que nosotros los cristianos no andamos con una espada, ¿verdad? Literal, pero podríamos recordar lo que el apóstol Pablo escribió a los Efesios al hablarles de que nosotros también tenemos una espada espiritual, y nosotros también tenemos una armadura espiritual. Efesios capítulo 6, verso 13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos aquí que nosotros también constantemente debemos estar alertas, debemos estar con la armadura del cristiano para resistir los ataques del enemigo. Yo quiero terminar esta mañana haciéndole un llamado para que usted y yo podamos comprometernos esta mañana. No sé qué oposición usted esté teniendo, sea en su familia, sea en su congregación o quizás en su trabajo,
Quizás hayan Sanbalats y Tobías que quieren destruirlo o que quieren verlo fracasado. Pero recordemos lo que hizo Nehemías. Dos cosas. En primer lugar, Nehemías oró al Señor. Pidió la dirección de Dios, pidió la fortaleza y en segundo lugar también tomó acciones concretas. Pero ante todo, como cristianos, nosotros debemos recordar que necesitamos todos los días ponernos la armadura de Dios, no tomarnos esto a la ligera o superficialmente, sino constantemente tomar la armadura del Señor, la espada, la oración, el yelmo, la coraza, todos estos elementos que nosotros tenemos en la palabra, en la oración, en la santidad y en el Evangelio. Y estoy seguro, mis hermanos, que el Señor nos dará la gracia y la fortaleza para resistir la oposición que estemos viviendo. Quisiera terminar orando en esta mañana y que el Señor sea quien nos siga ayudando para vencer la oposición. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la historia de Nehemías nos recuerda que cuando queremos hacer tu obra, que cuando queremos trabajar, vamos a recibir oposición. Vendrán personas que querrán destruirnos. Pero, Señor, gracias porque podemos seguir el ejemplo de Nehemías. Él oró, él estudió tu palabra, pero también, Señor, tomó acciones concretas y tú le ayudaste a avanzar en este proyecto tan especial allá en la historia del Antiguo Testamento. Señor, si alguien está pasando por un tiempo de oposición, si alguien está pasando por un tiempo de dificultad, que pueda tomar tu armadura, Señor. No es con espada, no es con fuerza, sino es con tu Espíritu Santo que nosotros podemos salir adelante. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana en esta serie del libro de Nehemías. Bendiciones a todos. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Junto a Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.